Listas ángeles buenos y ángeles malos y el lavado de dinero. Gusto saludarles desde San José de Costa Rica, su asesor, capacitador y amigo, licenciado William Chinchilla Sánchez, director y fundador del Instituto del Oficial de Cumplimiento y de www.oficialesdecumplimiento.com. Les saluda y hoy quiero conversar precisamente de este tema. Inversionistas ángeles buenos y ángeles malos frente al lavado de dinero. Estoy seguro que en el medio financiero usted ha escuchado la expresión inversionistas ángeles. Ubiquémonos en el contexto para que luego pueda aterrizarles yo más concretamente cuál es mi preocupación. ¿Qué es un inversionista ángel? En la doctrina realmente de las inversiones, de los desarrollos, del emprendedurismo, se habla de inversionistas ángeles o inversionista ángel. Yo hoy le he agregado el adjetivo bueno o malo para efectos de hablar del tema de prevención del lavado de dinero. Pero repito, en la doctrina sobre emprendedurismo, en la doctrina sobre inversiones y desarrollo de proyectos, básicamente conocemos tenemos el concepto de inversionista ángel. Ahora, ¿qué es inversionista ángel? Aquí lo vamos a poner como inversionista ángel bueno, para luego distinguirlo de aquel que quiere lavar dinero. Tomo en forma literal lo que expresa un artículo en la cita de pie de página que usted puede ver ahí en venturamexico.com, un artículo que se llama Regla para Inversionistas Ángeles. En él dice lo siguiente, o en este segmento que hemos copiado, dice: para los que no conocen el término, la definición general de un inversionista ángel es un inversionista individual que invierte en proyectos de alto riesgo, pero con un entorno potencial mayor que el esperado en inversiones tradicionales. A menudo se ven muy involucrados en los negocios en los que invierten por su interés de ayudar a los emprendedores y al proyecto. En Latinoamérica, el rango en que invierten por proyecto normalmente está entre $15,000 y $200,000. En Estados Unidos, los inversionistas ángeles normalmente son emprendedores exitosos, en su mayoría del sector de tecnología, que invierten en emprendedores y nuevos proyectos en ese sector. En Latinoamérica, sin embargo, la mayoría de los interesados en ser inversionistas ángeles tienen el perfil de empresarios tradicionales o de exitosos gerentes profesionales en grandes corporaciones, probablemente debido a que por ahora hay pocos emprendedores de base tecnológica ya exitosos en la región. Entonces, este concepto de inversionista ángel, agregándole el adjetivo bueno, nos presenta al inversionista ángel tradicional, ¿verdad? Aquel que quiere apoyar proyectos emprendedores y aporta de su capital para ello, en un rango de $15,000, $200,000, pero esto no está escrito en piedra, dependiendo del contexto en el cual nos movamos o se muevan ellos, el monto puede llegar a ser un tanto mayor. Ahora, ¿qué es lo que me trae a tocar este tema? ¿Qué es un inversionista ángel malo? ¿Qué es un inversionista ángel malo? La definición general, copiando un poco lo que conversamos en la transcripción anterior, vamos a hacer un mix y vamos a aplicarlo en lo que es nuestra preocupación. La definición general de un inversionista ángel malo es un inversionista individual que invierte en proyectos de alto riesgo, pero con un entorno potencial mayor que el esperado en inversiones tradicionales, con el único fin de lavar grandes cantidades de dinero. Entonces, a diferencia del anterior inversionista ángel, a este inversionista ángel malo le interesa el proyecto emprendedor, le interesa la startup, le interesa ese proyecto de desarrollo, esa buena idea le interesa, más que
para llegar a ser un inversionista consolidado y un negocio consolidado el día de mañana, le interesa muy especialmente para mezclar el dinero sucio con el dinero limpio de otros inversionistas, ángeles buenos, y entonces lograr lavar grandes cantidades de dinero. Bien, es eso básicamente. Ahora, ¿por qué nos preocupa el tema y por qué lo estamos empezando a tocar hoy? Bueno, básicamente porque estamos en el año 2018, 27 de abril del año 2018. Y en algunos países de Latinoamérica se viene hablando de que en este año 2018 van a empezar a explotar una serie de burbujas, una serie de problemas financieros, sobre endeudamiento de empresas, sobre endeudamiento de estados, de naciones, de repúblicas, de países. Y entonces va a haber una marcada tendencia hacia la crisis financiera. No todos los países tienen estos síntomas, pero sí una cantidad importante. Luego vamos a profundizar sobre eso. Pero de todos modos, yo quiero decirle que el que conoce mejor su contexto económico, macro y micro, es usted en su país. Es usted en su país. Si usted toma notas económicas, de análisis económico de sus países, del riesgo país en su nación, va a poder advertir que en algunos casos se está hablando de que en Latinoamérica, en nuestros países, más de uno, y estoy incluyendo aquí a Costa Rica, va a entrar en problemas financieros graves. En el caso de Costa Rica, el pronunciado déficit fiscal ya está marcando alguna tendencia de generar problemas financieros en los diversos sectores económicos. Y ahora que estamos cambiando de gobierno, a partir del 8 de mayo de este año, entra un nuevo gobernante del mismo partido que ha gobernado los últimos 4 años. Se habla bastante de una crisis impulsada o alimentada por el déficit fiscal que ha venido en los últimos años creciendo y Costa Rica no ha adoptado medidas de gestión de ese déficit fiscal. Entonces se está reventando, está empezando a reventar algunos síntomas de esa crisis. De manera que pensamos que el 2018 y 2019 van a ser bastante complejos. En esa línea, a la par de eso, en Costa Rica han explotado algunos casos de corrupción, especialmente en el sector financiero, en banca estatal, y han surgido a la luz algunos estafadores que han sido calificados como tales, pero que en su momento fueron empresarios tradicionales, connotados, reconocidos, ¿verdad? Y hoy se ha encontrado que hicieron arreglos a sus estados financieros, a los estados financieros de sus empresas, para sacar, para extraer, para lograr financiamientos en diversas entidades bancarias, financiamientos millonarios que no han podido pagar ni van a poder pagar. A la par de esto está un famoso caso se le ha llamado como el cementazo, que está potenciando un caso grave de corrupción de sector público y sector privado. Pero en fin, se está iniciando, pero es importante todo esto que les menciono, porque de alguna manera son síntomas de lo que viene, de lo que puede explotar y de lo que está iniciando. De manera que ¿cuál es el temor que a nosotros en el Instituto del Oficial de Cumplimiento nos generan este tipo de síntomas, este tipo de avisos? Bueno, lo que nos genera es, acuérdese usted que el crimen organizado y los grupos que lavan dinero suelen presentarse en ocasiones como benefactores de la sociedad, como grupos de buena gente, como grupos de buenas personas,
Y entonces, con sus trabajos de inteligencia, estos grupos del crimen organizado y grupos que lavan dinero y necesitan lavar dinero, van a estar ubicando los proyectos, las empresas, las startups, las empresas fintech van a estar visualizando, buscando, mapeando los proyectos de emprendedurismo que requieren financiamientos, que requieren capital. Van a estar buscando empresas de capital de riesgo que quieren vender una idea, una marca, un invento, y entonces va a ser eso un terreno fértil para que el crimen organizado y los grupos que lavan dinero puedan filtrarse en ese tipo de empresas. En ese contexto definitivamente debemos de tomar en cuenta a las empresas que ya están consolidadas, que no son un proyecto, a las empresas que no son una startup, a las empresas que ya tienen tradición en su mercado, pero que entran en un problema de crisis financiera como consecuencia de lo que hemos comentado. A estas empresas definitivamente los grupos del crimen organizado y los grupos que lavan dinero van a estar lanzándoles el anzuelo de querer invertir en ellas, y darles financiamientos o aportes de capital a rendimientos muy blandos, pero en los cuales definitivamente nosotros sugerimos poner mucha atención tanto a estas empresas como a los oficiales de cumplimiento que laboran en las diferentes empresas obligadas, poner mucha atención a lo que se está dando en las economías de sus países, en el medio empresarial de su nación, para saber si están apareciendo inversionistas ángeles que van a apoyar proyectos de emprendedurismo, pero también van a querer, entre comillas, salvar empresas ya tradicionales, empresas con historia en la economía y en el medio empresarial de nuestras naciones, empresas que entran en problemas financieros, y entonces ellos van a querer ofrecerles aportes de capital o bien inversiones en bonos o bien préstamos o financiamientos blandos. ¿Cuál es la intención de estos aportes de capital o de estos inversión en bonos o estos financiamientos blandos? Obviamente será llegar y tener un nivel de influencia tan importante a nivel de estas empresas que se le pueda facilitar el mezclar el dinero sucio con el dinero limpio del negocio de esa empresa, del giro comercial de esa empresa, de la actividad económica de esa empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar atento en las empresas obligadas para dar seguimiento a las empresas que están dentro de nuestra cartera de clientes y que aparentan problemas financieros, y para eso usted va a tener que ver los estados financieros de sus clientes, lo cual es totalmente posible, y va a tener que analizarlos o interpretarlos, o va a tener que pedir ayuda en ese sentido, porque bien podría ser que se inicie una estrategia de invasión, oiga bien, una estrategia de invasión a estas sociedades de parte de inversionistas ángeles malos. Recuerdo hace varios años que me invitaron a Quito a impartir un proceso de capacitación. El grupo Alasco me llevó y me hospedaron en un hotel muy bonito, pero con el antecedente siguiente. Me contaron que ese hotel en Quito era un hotel que fue un proyecto de una familia ecuatoriana, una familia que tenía su domicilio en Quito, y en determinado momento tuvo problemas de flujos de dinero para desarrollar el proyecto. Entonces se acercaron unos inversionistas ángeles a ellos y les ofrecieron aportes y financiamientos blandos.
Poco a poco fueron sustituyendo la deuda por capital y fueron apoderándose de la propiedad del proyecto. Y entonces empezaron a lavar y a mezclar el dinero sucio con el dinero limpio. Y entonces, dada la cantidad de dinero que empezaron a lavar o que siguieron y, por decirlo de alguna forma, la amontonaron para lavar, las autoridades ecuatorianas advirtieron el problema y se abrió un caso de lavado de dinero. Y bueno, en ese momento aquellos inversionistas ángeles salieron huyendo y los inversionistas de la familia ecuatoriana fue la que tuvo que pagar el problema con cárcel, ¿verdad? Entonces, en ese momento ese hotel estaba en administración del gobierno ecuatoriano, como consecuencia precisamente de la aparición de inversionistas ángeles que aparentaban ser buenos, pero realmente eran malos. Lo que buscaban era apoderarse de la propiedad del proyecto para lavar, y lograron lavar grandes e importantes cantidades de dinero en el mismo. Entonces, valga el comentario y valga estas notas para que usted, dentro del contexto, dentro del conocimiento de su contexto económico en su país, respecto a lo que está sucediendo, usted pueda tirar algunas líneas, extender algunas líneas de capacitación a nivel interno de su empresa obligada, pero también revisar un poco todo lo que es tal vez algunos miembros de la cartera de clientes de su empresa, para saber si hay algunas que están entrando en esta condición de posibles luces amarillas en sus estados financieros y potenciales problemas económicos en corto plazo, o bien a las cuales ya les esté ingresando financiamiento externo de inversionistas ángeles que aparentan ser buenos, pero en el fondo son malos. Si usted desea que sigamos desarrollando el tema o algún ítem relacionado con este tema, me puede enviar un correo a oficialesdecumplimiento@gmail.com y vamos a extendernos en el mismo. De momento, le invito a que haga sus aportes al pie de este video y que cualquier dato adicional que nos ayude a enriquecer la información que hemos estado aquí comentando, pues también nos la haga llegar. Su asesor, capacitador y amigo, licenciado William Chinchilla, desde San José de Costa Rica, se despide. Quedamos a sus órdenes. Una bendición de compartir con ustedes. Hasta pronto.